Muy buenas tardes a ustedes, queridos estudiantes de la especialización en Gobierno Territorial y Desarrollo, y a nuestros queridos estudiantes de las especializaciones en Derecho de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Como hemos indicado en varias de las sesiones, y si hoy pues ustedes me lo permiten, he querido enviarles pregrabada esta sesión para que ustedes pues tengan más comodidad de verla en otro horario que de pronto no interrumpa sus labores de descanso o incluso sus labores de trabajo. El día de hoy, pues haremos nuevamente ya el cierre, digamos, de lo que es la ética y la política a nivel contemporáneo, especialmente porque hemos estado indicando que esta actividad de la que hemos estado hablando, que es precisamente la ética, necesita que los seres humanos tengan un compromiso mayor, sobre todo en cuáles son aquellos principios, valores y defensa de algunos elementos que son propios de lo que la ética menciona como tal. Eso es supremamente clave porque recuerden ustedes, como yo les decía en la clase anterior, es muy importante que nosotros seamos y sepamos que el ser humano necesita de estas reflexiones, sobre todo en un ámbito tan importante como el ámbito de la política, el derecho, por supuesto la justicia en Colombia y en el mundo. Varios hechos que me parecen muy relevante mencionar en esta última sesión que hacen parte de lo que es la aplicación de lo que hemos denominado la filosofía práctica o ética en la vida contemporánea. En primer lugar, un hecho muy histórico, sobre todo a nivel del ámbito global. Yo les decía a ustedes en clase que muchos teóricos, tanto en derecho internacional como en relaciones internacionales, eh, han hablado sobre lo que significa la inmoralidad internacional. Fíjense ustedes que dentro del marco del derecho internacional se establecen unos principios del derecho internacional, una denominada principialística del derecho internacional. Y eso supone que los estados y por supuesto los sujetos de derecho internacional, estas entidades internacionales, al igual que los ciudadanos que hacen parte de dichas entidades, cumplan con los requisitos más importantes en una sociedad que es también generarle bienestar a la sociedad misma. Entonces hay un hecho muy importante, se denomina el fenómeno de la guerra, como ya lo hemos dicho en varias circunstancias. No solamente lo que está pasando en Europa entre Ucrania y Rusia, sino también lo que ha pasado en Medio Oriente, lo que ha pasado en otros países como en Siria, lo que ha pasado en otros países como Afganistán, lo que ha pasado en otros países como Irak, lo que ha pasado en otros países como Nigeria, Somalia, Etiopía, Eritrea, Djibouti, en lugares tan específicos como esos, eh, eh, en Costa de Marfil, en Malí, eh, en Indonesia, en Tailandia, en Vietnam, en Moldavia, Bielorrusia, en fin, y en América Latina, indiscutiblemente Colombia, que sigue siendo un país del cual se habla a nivel regional y a nivel internacional, específicamente porque tenemos muchos problemas que debemos resolver como sociedad. Entonces, en ese sentido, yo les decía a ustedes que en la clase anterior, que una de las corrientes que si bien no es una teoría ética, sino una corriente de pensamiento que es el estoicismo, literalmente ha indicado que es una, digamos, una corriente de pensamiento que nos puede ayudar a pensar un poco en nuestra actividad contemporánea. Es decir, ya indicamos que hay necesidad de una reflexión moral en toda la sociedad. Ustedes ya han hecho unas reflexiones alrededor de esto también en sus escritos. Creo que han dejado claro que una sociedad sin valores y principios respecto al ser humano, a su dignidad, a los valores esenciales,
la honestidad, la credibilidad, efectivamente el respeto por la humanidad del ser humano debe ser clave en nuestro comportamiento diario. Yo siempre les he indicado, no solamente porque sea en el caso de Colombia, sino en el caso de otros países, pero en el caso de Colombia, aquí tengo en mis manos la Constitución. Piensen ustedes no solamente en el artículo 1, que es de los principios fundamentales del Estado social y democrático de derecho, sino también en el artículo 2. Miren ustedes los fines esenciales del Estado. En estos fines esenciales del Estado indica nuestra Carta Constitucional que como fines son servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. En ese sentido, en adelante, desde el artículo siguiente, artículo 3 y otros más, es indiscutible que nosotros vamos a ver allí en la Constitución reflejada una visión de lo que podría ser un país como Colombia en estos momentos. Es decir, un país con serios intereses también por desarrollar una sociedad mucho más justa y equitativa. Eso también es una visión sobre discúlpeme, yo quito esto que de pronto se ve mucho ahí, una visión que de pronto se ve mucho dentro del ámbito nacional y es la urgencia por reflexionar sobre cuál será nuestro futuro como país. Entonces, yo les decía en la clase anterior, bueno, ustedes me pueden preguntar en este momento, profesor, pero no entendemos cuál es la relación de que usted esté hablando en estos momentos de la Constitución y la ética y la política. Pues básicamente la relación que yo quiero hacerles es la siguiente. Tanto Victoria Camps como Fernando Sabater, como Adela Cortina, mm, Aranguren y otros expertos en reflexión ética han indicado que es imposible que una sociedad pueda prosperar sin una reflexión sobre lo moral. Es decir, no podemos ser una sociedad totalmente inmoral. Por ejemplo, es una inmoralidad que uno no sienta, y lo voy a decir con todo el respeto, pues por supuesto, que uno no sienta cierto dolor por el sufrimiento que muchas personas tienen hoy por hambrunas, desplazamiento forzado, ataques armados, violencia armada, amenazas, etcétera. Sería inmoral decir que las personas que se mueran de hambre eh, es un asunto natural, como decían algunos teóricos sobre el desarrollo de las especies. Sería inmoral pensar en que una sociedad no busca justicia cuando se han generado acciones y escenarios injustos. Entonces, ahí es donde uno empieza a utilizar los conceptos de una sociedad será más perfecta en tanto cuanto haga reflexiones también morales y éticas en su sociedad. Piensen ustedes como funcionarios públicos que lo han dicho en varios de sus trabajos. Si yo soy ordenador del gasto, no puedo tomar ese gasto para mis gustos personales. No solamente es un asunto que ya raya en lo ilícito, en lo ilegal, sino también en lo disciplinario y en lo fiscal. Yo no puedo defraudar el Estado con respecto a los bienes que pagan con impuestos los ciudadanos. Por lo tanto, hay un peso, no solamente legal, sino también un peso de responsabilidad ética del funcionario. Esa es la razón por la cual yo les advertía que era muy importante pensar en una sociedad también que a sí misma reflexiona sobre cuál es su futuro como nación, su futuro como Estado. En ese sentido, entonces, la clase anterior hicimos mención brevemente y hoy trataré de ser también muy concreto en este corto video. Dijimos la clase anterior para que saquemos también las conclusiones, que
El estoicismo es una escuela, no una escuela literalmente ética, ni una teoría pues ética stricto sensu, sino una escuela filosófica que nacida hacia el siglo III antes de Cristo propone una ética personal, es decir, una reflexión donde el ser humano se vea a sí mismo y tome postura frente a las realidades que vive. En ese sentido, una de las máximas, por eso yo les decía en la clase anterior que más que un asunto sistemático, hablan de máximas dentro de los estoicos, es que muchas cosas no se pueden controlar netamente por parte del individuo. No podemos controlar, por ejemplo, la muerte como un hecho natural. Lo que sí podemos modificar y controlar son los comportamientos del ser humano que puedan ser agresivos a través de actividades pedagógicas, a través de educación, a través de formación ciudadana, a través de unos presupuestos legales que también debemos conocer como ciudadanos. Es que nuestro deber no solamente es tener a la mano los derechos, sino también los deberes. Yo como profesor debo a ustedes un respeto muy profundo, sobre todo por la calidad de personas que son. Mal haría yo, sobre todo en pretender, eh, con respecto a la experiencia que ustedes han desarrollado, presumir que pueda saber más que ustedes. No es mi interés. Lo que estamos haciendo es eh, aprendiendo entre todos. Entonces, las máximas del estoicismo, una de ellas es que nosotros no podemos controlar aquello que no sabemos cómo se puede controlar. Nosotros a veces no podemos controlar los fenómenos naturales. A veces el ser humano no puede controlar todos sus pensamientos. Las personas también sufren, sobre todo porque hay problemas sociales que los afectan, la depresión, la soledad del ser humano, las angustias que puede tener un ser humano a diario, eh, pensar en un futuro imprevisto, no tener empleo, no tener un recurso económico. Eso también genera angustias en el ser humano y pues obviamente es una máxima de los estoicos, no podemos eh, controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Hay algunas cosas que sí lo podemos hacer. Y es que en este segundo elemento, el estoicismo también se basa en una relación de causa y efecto. Es decir, eh, todo el sistema del universo, toda nuestra relación social, está basado en una estructura racional que puede ser comprensible. Lo que tal vez para los psicoanalistas hoy es una manera de autorreflexionar sobre lo que uno vive y cómo se siente, qué es aquello que genera la mayor angustia al ser humano y tratar de reflexionar frente a ello y tomar una postura. Tomar una postura no significa ignorar que nos pueda afectar, significa que podemos de alguna manera tramitar aquello que vivimos cada día. En tercer lugar, hay una máxima del estoicismo que es muy particular. Según los pensadores estoicos, como por ejemplo Zenón, que yo les mencionaba a ustedes en clase, eh, que me parece un autor clave en este caso, eh, y que de acuerdo a Victoria Camps, estamos hablando que este periodo del estoicismo, eh, que duró desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, según la información de Victoria Camps, no es una escuela filosófica, sino un conjunto de filósofos que comparten unas concepciones básicas y comunes sobre el conocimiento, la naturaleza de las cosas y la ética. Entre ellos está Zenón, ¿cierto? Que es uno de los fundadores de esta escuela. ¿Por qué indicamos que en el estoicismo se habla de la necesidad de tener una vida disciplinada, autocontrolada y tolerante? Pues básicamente porque ellos indican que para ellos se necesitan dos virtudes, el coraje y la racionalidad.
Profe, pero la racionalidad no es una virtud, es una cualidad del ser humano. Está bien, esa es una cualidad que tenemos como seres humanos y como seres pensantes, la racionalidad. Pero una de las virtudes es el coraje. Yo les decía a ustedes que la virtud, que es de lo cual se llama como virtud, es la capacidad disciplinada de formar el carácter en cada una de las actividades que usted desarrolla. Entonces, en ese caso, con Zenón se va a hablar de esas máximas relacionadas con la capacidad del ser humano para buscar la felicidad a través de ese coraje, es decir, de enfrentar la vida misma, de enfrentar sus realidades y la capacidad de pensar cuáles pueden ser las salidas ante esas circunstancias. Desde el punto de vista de Victoria Camps, ella indica que ser un estoico hoy, ser una persona medianamente ponderada y calmada en su vida. Profe, eso es muy difícil alcanzarlo de inmediato. Eso es verdad. Para una persona eh, que va pasando algún umbral de edad ya mayor, seguramente la vida empieza a tomarse un poco con más calma. Por eso es que a veces nos dicen que hay que tomar con calma las cosas. O por eso a veces cuando nos llega un proceso jurídico o una actividad política, uno tiene que tomarse su tiempo para reflexionar qué puede hacer y cómo puede obrar en ese sentido. Esa es una condición del ser humano, la capacidad de poder obrar para ese asunto. Y por eso entonces ser estoico es ser un sinónimo de ser una persona que tenga capacidad racional, de alguna manera fría, en el sentido de que tenga temple de ánimo para poder tomar decisiones más acertadas. Eso sí, todos nos podemos equivocar y nos hemos equivocado. Y en primer lugar yo. Recuerden que hay una palabra en griego que se llama hamartía. Hamartía lo tradujeron, perdón, en Occidente como el pecado, el hamartolón, los pecadores. Pero realmente no traduce eso. En el griego clásico, hamartía es cuando el arquero no daba en el blanco. Entonces, eso significa fallar, eso significa no dar en el blanco, eso significa errar. Eso es lo que se denomina hamartía. Y los estoicos lo que dicen es que hay que tener un autocontrol para no errar todas las veces que vamos a tomar decisiones. Pero indiscutiblemente nos podemos equivocar una, dos o tres o más veces. Esa es nuestra condición también como seres humanos. No somos seres perfectos, sino seres perfectibles en el tiempo. Y eso es, digámoslo así, lo que podemos indicar como una alusión a lo que es el estoicismo. Entonces, en ese sentido, uno de sus grandes pensadores, para ir dándole cierre a esta versión del estoicismo, es Zenón, que durante el siglo III antes de Cristo, según la referencia de Victoria Camps, fue un filósofo de origen fenicio y entre sus seguidores más famosos están Cleantes de Aso, sucesor de Zenón, Crisipo, discípulo de Cleantes, y otros más. Se conoció como el estoicismo en sus orígenes, dice Victoria Camps, como cenonismo, es decir, como la influencia de Zenón de Sitio en ese momento. Eh, el estoicismo toma su nombre de dos palabras, la estoa poikile, que en griego quiere decir el pórtico pintado. Los estoicos están casi siempre allí en un cuadro donde los discípulos de Zenón están dialogando y hay un gran portón o un pórtico donde se mantenían hablando sobre aspectos claves de la sociedad, sobre la historia, sobre las guerras, sobre la filosofía, sobre el ser, sobre el deber ser, en fin. Allí
básicamente indica Victoria Camps que este estoicismo clásico tuvo tres fases. Estoy acá textualmente tomando de ella, comillas. El estoicismo antiguo, el medio y el estoicismo nuevo. En sus inicios se extendió hacia otras poblaciones este estoicismo desde Atenas hasta otras regiones. Y luego se originó una extensión hasta eh, la República Romana, donde algunos líderes, como en el caso de Marco Aurelio y Séneca, por ejemplo, conocieron esta filosofía y la hicieron mucho más potente. De allí entonces, cierro comillas, se deduce que este estoicismo eh, se convierte en una escuela de reflexión sobre el autocontrol que el ser humano debe tener sobre sus pensamientos y sobre su propia vida. Efectivamente, después del estoicismo, seguramente aparecen otras escuelas como el epicureísmo y otras más, donde hay que buscar que el ser humano sea muy feliz hasta donde eso racionalmente pueda contemplarse. Eh, entonces, mm, en tercer elemento, y para ir cerrando esta sesión del estoicismo, es lo siguiente. ¿Cuáles son las grandes lecciones que deja el estoicismo para Occidente? En primer lugar, la virtud es el bien supremo, o mejor dicho, la virtud es el único bien. Yo les dije a ustedes que la virtud significa una cualidad del ser humano donde lo hace a uno, digamos, muy especial, una persona virtuosa, con una calidad de vida impecable. Por supuesto, sabiendo que todos tenemos muchos defectos y en primer lugar yo. Pero entonces eso implica que el ser humano debe aspirar a la virtud interior, la contemplación de su vida y evitar, como máxima del estoicismo, el apego del ser humano hacia aquello que pueda generarle la mayor infelicidad. Por lo tanto, eh, según el estoicismo, no es lo externo lo que lo hace más feliz al ser humano. Ustedes también me pueden decir, profe, eso no había que ir hasta el estoicismo. Es verdad, pero simplemente tomémoslo como un análisis de lo que dijeron en su momento en el siglo III antes de Cristo y hoy lo seguimos discutiendo. Probablemente en las formas de vida contemporánea tener dinero es una forma de vivir mejor. Tener más reconocimiento es una forma de vivir mejor. Tener fama es una forma de vivir mejor para algunos. Sin embargo, el estoicismo dice que ese no es el centro de la vida virtuosa, sino que uno sí debe buscar, hay cosas que le generan a usted placer. El dinero le ayuda a uno a buscar placer en un viaje, en una lectura, en algo que usted come, en algo que usted disfruta a la vista, en fin. Pero ese no es el fin en sí mismo. Según los estoicos, esas cosas que te dan placer no pueden ser fines en sí mismos. Miren ustedes. eh, Kant ya después lo habría dicho con la modernidad, pero los estoicos también lo estaban indicando en su momento como una postura fundamental. Segunda conclusión clave del estoicismo. Eh, la felicidad, el conocimiento y la virtud son la misma cosa. Felicidad, conocimiento y virtud. En ese sentido, los bienes que puedan ser mal o bien utilizados son incondicionales, pero solo la virtud entendida, comillas, como un conocimiento superior del bien del ser humano, califica como un bien incondicional, cierra comillas, Victoria Camps. Entonces, la felicidad está allí en ese conocimiento de la virtud, el conocimiento de la virtud como el objeto máximo de conocimiento del ser humano.
Fíjense ustedes mm, que en el caso de los estoicos, Victoria Camps anota lo siguiente. La concepción del mundo, según los estoicos, esto entre comillas, es la de un cosmos en el que se integran todos los seres del universo. Existe un Dios que es una fuerza que lo penetra todo, es la causa de todo, él mismo es la ley de la naturaleza que rige también la conducta humana. La filosofía estoica es determinista, cree que una providencia, cree en una providencia que determina lo que ocurre y gobierna el mundo. Por eso yo les decía digamos, unas leyes ordenadas. Fíjense ustedes, les decía ahorita que está, digamos, el pensamiento del estoicismo con respecto a una serie de reglas y bases racionales para lograr el éxito del ser humano. Dice Victoria Camps que ellos creen en una fuerza determinante para el individuo. Entonces, en ese sentido, la filosofía estoica es determinista. Cree en una providencia que determina lo que ocurre y gobierna en el mundo. Una providencia es algo superior que domina ese mundo en el que vivimos. La función del conocimiento es adentrarse en esa ley de la naturaleza o en el logos que lo dirige todo, penetrar en la razón del ser del cosmos y llegar a descifrarla lo máximo posible. La libertad, tal como la entendemos vulgarmente, no existe, pues uno es más libre a medida que va descubriendo las causas de todo lo que sucede. La libertad, entendida como autosuficiencia, es el objetivo humano a conseguir, pero consiste en conocer los propios límites, distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que depende de otras causas que no dominamos. La creencia en la inmortalidad del alma carece de fundamento, pues la muerte individual no es otra cosa que la reintegración del individuo en la materia que es el todo. Esa desaparición de lo particular forma parte del orden natural o del plan divino que es inevitable. Todos los males y catástrofes que no pueden ser gobernados ni impedidos por los humanos no son sino una manifestación de la necesidad de todo el sistema. Cierro comillas. Victoria Camps, Breve Historia de la Ética, página 86-87. En ese sentido, mis queridas damas y caballeros, eh, la tercera conclusión a la que nos lleva el estoicismo, si ya sabemos que es determinista, si ya sabemos que está hablando de una lógica del cosmos, la palabra cosmos traduce orden. Entonces piensen ustedes cómo el estoicismo, no como una escuela ética, sino como una escuela filosófica, le está diciendo al ser humano que hay un orden de la naturaleza que también se traslada al orden interior. Es decir, que si logramos descifrar ese orden que está dentro del cosmos, dentro del universo, podemos entonces encontrar ah, una cierta paz en el ser humano cuando empieza a descifrar aquello que perturba su propio interior. Entonces, otra de las conclusiones es que el espíritu del ser humano debe imitar en su equilibrio al universo. ¿Qué significa esto? Que el ser humano debe obrar de acuerdo a unas reglas también que se impone a sí mismo. Si los estoicos estaban hablando de una ley muy determinante del universo, el ser humano también necesita de ciertas reglas para el autocontrol. Hoy hay varios fenómenos que en la política llevan a generar este desfase en el autocontrol y en el autogobierno. Hay una palabra en griego que es clave para la filosofía y para la ética. Se llama o se denomina encrateia. Encrateia significa dominio propio. En este sentido, la ética
y con estos aportes de los estoicos y con aportes como Aristóteles, con aportes muy contemporáneos, como aportes de Kant, con aportes de filósofos del derecho, piensen ustedes en Kelsen, piensen hoy en filósofos importantes también que discutimos en la filosofía analítica. Se habla mucho desde el punto de vista del autocontrol, para no, digamos, caer en el psicoanálisis, porque no lo conozco. Simplemente es que los filósofos hablan de el autocontrol del ser humano para lograr la plenitud también de su existencia. Muy difícil, pero la lección que nos deja es que el ser humano debe regirse también por unas autonormas y unas heteronormas que son las que da el universo y conociéndolas puede eh, buscar de alguna manera más su paz interior y no distraerse en aquello exterior que es lo que le causa más angustia. En síntesis, el estoicismo entonces nos indica básicamente que debemos tener un conocimiento práctico de nuestra vida, manejar nuestras situaciones a la mayor, eh, digamos, tranquilidad que se pueda, tener templanza, es decir, capacidad de moderar y controlar sus pasiones. Eso es la templanza. No solamente lo dijo el cristianismo, lo dijeron los estoicos mucho antes del cristianismo. La justicia, tercero, se debe ejercer incluso en el caso de recibir injusticia por parte de los demás. Miren ustedes, es un principio también básico del estoicismo. Y cuarto, el coraje. Lo que yo les decía a ustedes que es la valentía. Tanto en situaciones extremas como no extremas de la vida cotidiana, hay que preservar o conservar, tratar al máximo de conservar, según los estoicos, la claridad y la integridad para tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, digamos eh, que el estoicismo lo que trata de indicarle a ustedes es que hay que tener educación para que disponga el carácter en la toma de decisiones. Hay que tener, la virtud es el progreso moral del ser humano y la responsabilidad individual que tenemos. Y los actos debidos y los verdaderamente correctos son una estricta moral para el ser humano y la felicidad es el objeto al que todos buscamos. En síntesis, el estoicismo es una escuela de pensamiento filosófico que lo que nos está indicando es que debe haber un autogobierno, un autoconocimiento, un conocimiento del cosmos, un conocimiento del orden, también para saber que una sociedad que se precia y se preocupa mucho más en el individuo por su bienestar personal y comunitario, se da siempre y cuando nos demos hacia nosotros mismos unos valores de temple moral que son los que nos llevan a una perfección de la vida. Lo restante es accesorio. Lo esencial es el conocimiento y la virtud. Mis estimadas damas y caballeros, entonces quiero con esta pequeña charla dejar hasta acá esta reflexión sobre el estoicismo y les recomiendo mucho leer el libro que ya les envié a ustedes en formato PDF sobre los estoicos antiguos. Allí hay lecciones memorables que las recordarán siempre y ojalá las compartan con sus familias, compañeros de trabajo, tanto en la justicia, en la política, en la actividad comunitaria, para que tengamos una sociedad mucho más noble y tranquila. Una feliz tarde y un buen fin de semana a todas y a todos.